Habiendo trabajado todos los temas anteriores, nos resta todavía algunos que son muy curiosos. Veamos por un momento la realidad del apostolado de José Luis de Jesús Miranda. Este es un tema fundamental para el ministerio Creciendo en Gracia, porque ellos afirman en su progresión de entendimiento de quién es este hombre, de que él no solamente fue la encarnación del apóstol Pablo y fue el apóstol para los gentiles en el año 1993, sino que se desarrollan y dice que él fue el otro, el que vino a edificar la iglesia basándose en 1 Corintios 3:10, hasta que ahora él es Cristo mismo encarnado, conforme al testimonio de Hebreos capítulo 3 versículo 1, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Para entender mejor de qué se trata esto, de que él es apóstol y de que se basa en el ministerio del apóstol Pablo, hay que entender varias de las cosas que sirven como base para este grupo de error. Ellos afirman que la Biblia como documento autoritativo no tiene la fortaleza que tienen las 14 epístolas paulinas, que debe ser solamente Pablo quien es el apóstol para los gentiles, el apóstol de la gracia, el que debe ser utilizado para hablar de salvación. Es cierto que José Luis de Jesús Miranda es el otro, es cierto que solamente Pablo es el que se tiene que usar. Vamos a desmantelar esta mentira. Veamos bíblicamente si es cierto que José Luis de Jesús Miranda es el otro. Ellos afirman que en él se encuentra el cumplimiento de lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Allí dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, Jesucristo. Esa frase de que otro edifica encima, el ministerio Creciendo en Gracia lo interpreta como que Pablo está profetizando la llegada de otro que va a construir con su propio evangelio lo que es el estado saludable de la iglesia. Para eso también utilizan un texto de Romanos capítulo 2, versículo 16, donde Pablo afirma, y ellos dicen que Pablo profetizó diciendo que Dios mismo juzgaría por Jesucristo, por medio del evangelio de Pablo, a toda la humanidad. Pero aquí hay varias cosas que tenemos que decir. En primer lugar, ese día del juicio por medio de Jesucristo no es el día de la llegada de José Luis de Jesús Miranda. Se está hablando del evento del juicio final. Y cuando Pablo dice por medio de mi evangelio, no es de su evangelio, sino del evangelio que él recibió. Por ejemplo, de una manera bien clara, cuando él habla de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, él dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Así que el evangelio de Pablo en realidad no es de él. El evangelio de Pablo es el evangelio de Jesús de Nazaret, que es precisamente lo que el ministerio Creciendo en Gracia quiere erradicar, pero se contradicen clara y sencillamente. Aún en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que él recibió el evangelio de Jesús y que nosotros hacemos bien si perseveramos en él. Esta secta de error igualmente utiliza Romanos 16:25, donde dice que el que puede confirmarles según mi evangelio. Para ellos, en su página de internet y en sus enseñanzas, de una manera clara afirman que Pablo habla de un individuo que vendría después de él para confirmar a la iglesia, y ellos de golpe y porrazo dicen que es José Luis de Jesús Miranda, que no hay otro, porque el otro del que habla 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 es una sola persona. Veamos si esto es cierto. El texto de 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 nos dice que después de Pablo, él afirma que vienen otros que fundamentan a la iglesia. Pero si usted toma el texto en su contexto, ese otro ya está en la iglesia de Corintios, porque Pablo se había ido de Corinto y envió a un ministro que se llamaba Apolos. Apolos es el otro que ya está edificando a la iglesia. La edificación de la iglesia, Pablo mismo reconoce que no es solamente de él, es de él y de todos los que
ponen ladrillo sobre el fundamento que Él puso. A tal grado es la claridad que Él no tiene problemas. En ese mismo capítulo 3, decir en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios y todos los demás somos obreros que estamos ayudando en la obra. Otro elemento importante para desmentir es que cuando el texto bíblico es leído, uno se da cuenta que ese otro no es en singular, es en plural. Dice, pero viene otro que edificará, y dice el texto bíblico de una manera bien clara, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entiéndase que no es uno, es cada uno de los que vienen después de él a edificar la iglesia. José Luis de Jesús Miranda miente. Otro de los grandes errores de este grupo es cuando interpretan Romanos 16:25, donde se nos dice que vendrá otro a juzgar a la iglesia. Pero ese texto, si usted lo lee, el versículo 25, 26 y 27 de Romanos capítulo 16, nos dice claramente quién es el que puede edificar la iglesia. Y dice el versículo 27, el único y sabio Dios. No es Pablo, ni es José Luis de Jesús Miranda. Dios mismo es el que edifica la iglesia. Pero hay que hacer una aclaración aún mayor. El texto bíblico, Romanos capítulo 16, en el versículo 26, le da un golpe mortal a la falsa doctrina de que solamente las epístolas paulinas son las que tienen autoridad para enseñar sobre salvación. Porque cuando dice que el único y sabio Dios es el que puede utilizar puede manifestar y edificar a la iglesia, dice que Él lo hace mediante las escrituras de los profetas. Acuérdate que este hombre te ha estado diciendo de que el Antiguo Testamento no es válido. Ahora, Pablo mismo afirma que la edificación de la iglesia se encuentra en el uso correcto del Antiguo Testamento. Bueno, dirían en mi barrio, o te peinas o te haces rolo. ¿O es Pablo el que tiene la veracidad? Si es Pablo el que tiene la veracidad, Pablo te dice, Pablo es el que dice que la iglesia está fundamentada en Efesios 2:20 bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso lo que quiere decir es bajo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así que si Pablo te dice que el Antiguo Testamento es útil, ¿por qué este que se dice enseñar lo que Pablo enseña te dice que no lo es? Cuando consideramos lo que dice Pablo, nos damos cuenta que Pablo mismo nos da una instrucción clara de utilizar el Antiguo Testamento como una fuente de inspiración. En uno de los textos más conocidos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Ven acá, tú me dices que Pablo es tu fuente de autoridad. Si fuera así, tú utilizarías toda escritura y afirmarías que toda la escritura es útil. Así que mienten cuando dicen que solamente las paulinas son útiles, porque Pablo dice que toda la escritura es útil. Y en el momento donde se escribe las epístolas a Timoteo, la escritura ya organizada y reconocida como autoritativa es la Biblia hebrea, las escrituras de Israel. Así que este hombre simple y sencillamente miente. Otro de los errores de José Luis de Jesús Miranda es que él se atribuye para sí el uso exclusivo del ministerio del apostolado. Él lo hace basándose en Hebreos capítulo 3 versículo 1, donde se nos dice que Jesucristo es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Obviamente, él concluye ser Jesucristo y se apodera del ministerio del apostolado. Pero cuando uno va a la Biblia y uno va al apóstol Pablo, Pablo es bien claro en clarificarnos de que el apostolado no es posesión exclusiva de un solo hombre. Es una gracia derramada sobre el cuerpo, sobre muchos hombres, para que puedan llevar adelante el ministerio de la obra del Señor.
¿Y de dónde se saca el apóstol Pablo de que el ministerio del apostolado es uno dado por Dios para que otros lo ejerciten? De la misma enseñanza de Jesús. Jesús predicó en Lucas capítulo 11, versículo 49, lo siguiente: yo les enviaré apóstoles. Cuando él está hablando del ministerio y los carismas del Espíritu en la iglesia, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice que Dios puso primeramente a unos apóstoles y a otros profetas. Obviamente, Pablo no se creía el ombligo del mundo y que él era el único exclusivo. Él reconocía que el apostolado era una gracia compartida. En Efesios capítulo 3, versículo 5, el misterio de la salvación se nos dice, el texto bíblico afirma que se nos ha sido revelado ahora a los apóstoles mediante el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11, tal vez el texto más importante para este asunto, dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Así que Dios constituye apóstoles. El que Él diga que es exclusivamente apóstol para los gentiles es un error craso. Ahora bien, lo que sí nos advierte el apóstol Pablo es lo mismo que tenemos que tener cuidado hoy. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, él habla de falsos apóstoles. Cuando él habla de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, tenemos que estudiar la posibilidad si en el día de hoy no hay gente llamándose apóstoles que no lo son. De hecho, una de las características de una iglesia sabia y sana es lo que nos dice allá Apocalipsis 2:2, cuando se nos habla de la virtud de la iglesia de Éfeso. Dice el texto bíblico que ella pudo probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Obviamente, el mismo filtro apunta para este hombre y él tampoco lo es. José Luis de Jesús Miranda miente. La Iglesia Transformación y Gilberto Medina International Ministries presentan La Escuela Profética, 3 poderosos discos compactos que te iniciarán en el aprendizaje de uno de los vitales temas para la iglesia de hoy, el don y el ministerio profético. Adquiere este producto y recibirás impartición por el Dr. Gilberto Medina y el profeta Billy Bamber sobre el espíritu profético. ¿Qué es? ¿Quién lo posee? ¿Cómo opera? Desenmascarando la falsa profecía, hechicería o profecía, adivinación o proclamación. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? Los malos usos y abusos de lo profético. El don profético, el carisma del Espíritu para la iglesia del siglo XXI. Solicita y adquiere hoy la Escuela Profética, enviando tu semilla de $35. Incluye manejo y franqueo a Iglesia Transformación, P.O. Box 577106, Chicago, Illinois 60657. Informes al 773-789-0866. Otra de las doctrinas de error de esta secta es que ellos afirman que en realidad no hubo un Cristo, sino 2. De hecho, ellos van más allá. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos afirman que Dios es uno y que no existen 3 divinas personas. Dios Padre es el mismo Jesús de Nazaret. Sin embargo, cuando usted estudia el texto bíblico se dará cuenta que Jesús establece una clara diferencia entre Él y el Padre y Él y el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que el Jesús de Nazaret, lo que ellos llaman el Cristo encarnado, fue el primer Cristo, que solamente estuvo 33 años durante la primera encarnación. Ese fue el que murió, pero el que resucitó no fue el mismo, sino otro, lo que ellos llaman el Cristo resucitado, el Cristo de la gracia, el Cristo que es superior al Cristo de Nazaret. Ese es el Cristo resucitado, el que José Luis de Jesús Miranda dice que se le apareció y que lo poseyó. Por lo tanto, Él es la encarnación del verdadero Cristo. No hay uno,
sino dos, y el segundo es superior al primero. Pero la gran talón de Aquiles de esta afirmación es que entonces está afirmando de que no hubo una encarnación, como dice Pablo, que vino una vez para ofrecerse, sino que hay dos encarnaciones, lo que es total y sencillamente una herejía. Ellos se basan en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, donde dice que de manera que si nosotros conocimos a alguien en la carne, ya no le conocemos así, y que si aún al mismo Cristo conocimos en la carne, tampoco le conocimos así. Sin embargo, la correcta interpretación de ese texto bíblico de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 es que este Cristo en la carne, al resucitar, ahora no está sujeto a las limitaciones del cuerpo físico, pero en ningún momento ni de ninguna forma se nos dice que son dos, sino siempre se mantiene la unicidad de Cristo. ¿Por qué desechar a Cristo conforme el ministerio creciendo en gracia? Ellos dicen y se llenan la boca diciendo de que Jesús de Nazaret era un legalista, de que el digno de imitar es el resucitado, que es el que vive y expresa el ministerio de la gracia. El de Jesús de Nazaret, dicen ellos, que no era Dios sino hasta después de la resurrección, lo que es una gran herejía. Jesús era Dios aún antes de la cruz. El Evangelio nos enseña que Él era el Emanuel ya cuando nació en el pesebre de Belén. Dios con nosotros. Así que en realidad no existen dos Cristos, sino solo uno. Y no es real que el segundo sea superior al primero, porque en realidad la verdad detrás de esto es que ellos se justifican diciendo de que el segundo es superior porque el segundo habla de gracia y el primero habla de ley. Pero si usted lee la Biblia, por favor, descubrirá en Juan capítulo 1, versículo 14, de que en Él vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo de Dios. Y más adelante, en el versículo 17, dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Así que afirmar que en el de Nazaret no había gracia es simplemente demostrar lo poco que lee en el texto bíblico. Una de las maneras que nosotros podemos discernir que José Luis de Jesús Miranda tiene un realmente diminuto conocimiento de las Escrituras es que él bautiza el movimiento que él funda bajo el nombre Creciendo en Gracia. En una reciente entrevista él dice que él fundamenta el nombre de su organización en Lucas capítulo 2 versículo 52, donde se nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Sin embargo, una lectura detenida del texto bíblico nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que Jesucristo estaba lleno de gracia, no tenía que crecer. Una vez recibe la impartición del Espíritu Santo, y en ese mismo capítulo nos dice que la gracia y la verdad vienen por Él. Lo que sucede es que él se le va la guagua, se le pierde la perspectiva cuando él, acusando a Pedro de no tener la verdad, es Pedro el único que utiliza la frase creciendo en gracia. En el texto bíblico de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, es este apóstol el que dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Eso te demuestra lo poco que conoce José Luis de Jesús Miranda. Tiene todas las características de un mentiroso. Pero llevemos esto al arroz y la habichuela. ¿De qué se trata que este hombre dice que es Jesucristo hombre? Lo único que él tiene para probar que él es Jesucristo hombre es una supuesta experiencia que él tuvo donde el resucitado lo poseyó y ahora Jesucristo está dentro de él. Pero llevemos esa afirmación a la consecuencia lógica. Si seguimos ese razonamiento lógico, no habrían entonces solamente dos Cristos, el de Nazaret y él, que supuestamente es el verdadero, sino que habrían millones de Cristos, porque cada creyente sería un nuevo Cristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque si lo que hace a José Luis de Jesús Miranda, Cristo, es que tiene ahora a Jesús resucitado dentro de él, la Biblia promete que cuando nosotros creemos, Jesús, mediante su Espíritu, viene a hacer residencia en nosotros. Que Él es el Emanuel, el que prometió: yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin. A tal grado que Pablo lo reconoce y dice que ahora que cuando tenemos el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Así que si es cierto lo que dice este falsante, no solamente Él es Cristo, todos somos Cristo. Pero esto lo que refleja es la mala ubicación interpretativa de esta persona. A fin de cuentas, Eclesiastés capítulo 3 nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. El ministerio Creciendo en Gracia y José Luis de Jesús Miranda lo que han hecho es recalentar herejías viejas y las sacan de nuevo como un nuevo mercado religioso, cuando ya la iglesia ha tratado con estas herejías históricamente y ha defendido la fe de Cristo. Por ejemplo, en la doctrina de este hombre hay por lo menos 3 herejías históricamente comprobables. En primer lugar, hay trazas claras de lo que se conoce como el antinomianismo. Prefijo anti significa contra, nomos significa ley. Esto es una doctrina que enseña que la ley no existe, que la ley no es aplicable, que el Antiguo Testamento no vale, no solamente en la parte religiosa y cultural de Israel, sino aún en la parte moral, que la ley no tiene ningún valor. Y la iglesia ha postulado históricamente todo lo contrario, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son evidencias de la revelación de Dios y que nuestra tradición judeocristiana afirma a ambas. En segundo lugar, muchas veces escuchando a este hombre hablar y las enseñanzas de este grupo, podríamos decir que él no predica el cristianismo, sino más bien el gnosticismo. La salvación que llega no mediante la fe y el arrepentimiento, sino mediante la iluminación de un conocimiento secreto que todavía los seres humanos no poseen. Por eso es que no predican, ellos lo que hacen es enseñar. Pero queda claro que nuestra fe no es una fe gnóstica, es fe cristiana. En tercer lugar, la tercera herejía históricamente rescatada por este ministerio es lo que se llamaba el modalismo. Sabelio en el siglo II la dio a conocer y hablaba de que no habían 3 personas componiendo la realidad de Dios, sino solamente una con 3 manifestaciones. Sin embargo, la Biblia claramente establece que son 3 divinas personas compartiendo una misma esencia. Y contra el modalismo, la iglesia por ya 21 siglos ha defendido la doctrina de la Trinidad. Así que este grupo lo que hace es presentar como novedoso algo que ya es anticuado. Tengamos mucho cuidado, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchas personas simplemente quieren despachar a José Luis de Jesús Miranda como si fuera un ignorante y tildar de ignorante a todos sus seguidores. Sin embargo, lo que hemos estudiado la secta de Creciendo en Gracia, nos damos cuenta que los seguidores y la maquinaria que está detrás de este hombre están lejos de ser personas ignorantes. La mayoría de ellos son profesionales que tienen sus empresas y que tienen sus negocios. Pero hay que aclarar que tener conocimiento profesional no es lo mismo que tener conocimiento bíblico. Tú puedes conocer mucho de tu profesión, pero muy poco de la Biblia. Y si tienes una figura carismática vendiéndote medias verdades, aun cuando tengas doctorados en áreas seculares, puedes caer preso de las mentiras de este hombre. ¿Por qué yo digo esto? Hagamos el ejercicio mental. ¿Se acuerdan ustedes de que el portavoz de la secta davidiana de David Koresh en Waco, Texas, era un abogado graduado de Harvard? Tenía mucho conocimiento secular, pero muy poco conocimiento bíblico. Vayamos a Georgetown. Jim Jones en Guyana utilizó a un profesional de la salud, a un médico, como el que preparó el Kool-Aid con el veneno que asesinó en masa a todos sus seguidores. Algunos dicen que el problema de este hombre, José Luis de Jesús Miranda, no es un problema bíblico ni un problema teológico, sino un problema psiquiátrico. Pero en realidad él está lejos de ser una persona que padezca de sus facultades mentales. El problema realmente es uno espiritual. Pero usted preguntará, Pastor Medina, él se pasa diciendo que la Biblia habla de él. ¿Hay algo en la Biblia que tenga contenido de este hombre? La respuesta es sí. En Mateo capítulo 24, Jesús habló de él, diciendo que en los postreros días vendrían falsos cristos, no les crean. Habló también en Marcos capítulo 13 y en Mateo capítulo 24, diciendo, en los postreros días algunos dirán, he allí el Cristo. Y Jesús dijo esto, no les crean.
porque engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Eso es lo que dice la Biblia de José Luis de Jesús Miranda. Es más, la Biblia habla del ministerio creciendo en gracia. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, en el original dice, tendrán orejas sarnosas, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad al pueblo y se volverán a sus fábulas. Eso es lo que dice la Biblia de José Luis de Jesús Miranda y del ministerio Creciendo en Gracia. Ahora bien, para concluir, ¿habrá algún consejo final, Pastor Medina, de cómo enfrentar las amenazas de este grupo? Hay varias. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad del Evangelio y darnos cuenta de que porque vengan gente utilizando los mismos términos, no quiere decir que utilicen los mismos conceptos. Tenemos que darnos cuenta de que estas personas lo que hacen es utilizar la mentira como jinete de la verdad. Y para una persona que no tiene conocimiento bíblico se hace muy difícil distinguir lo real de lo que es falso. Tenemos que examinar nuestras raíces de fe y no dejarnos llevar por la confianza y la agresividad que utilizan para dar su testimonio. Si te dejas manipular por la agresividad que ellos presentan o por su supuesta confianza, vas a quedarte con un sentido de confusión muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 39, Él afirmó: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo me quedo avergonzado de el gran nivel de ignorancia bíblica que hay en el pueblo de Dios y escuchan este tipo de personas y en realidad se estremecen. Es simplemente el cumplimiento profético de que estamos en los últimos días. Hay que desarrollar una relación cercana con el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, que Él nos guiaría a toda verdad. Pueblo de Dios, una relación directa con el Espíritu te ayuda a iluminarte y a seguir hacia adelante. Al fin y al cabo, el mejor consejo lo dio Jesús. Allá en Mateo 24, 23 y en Marcos capítulo 13, 21, cuando vengan falsos cristos, simplemente no les crean. José Luis de Jesús Miranda, nuestro pueblo no te cree. Yo no te creo y ni tú mismo te crees lo que dices. Muchas veces has afirmado de que no se puede levantar a alguien con un texto bíblico para clarificarte que lo que dices es errado. Y yo te vuelvo a desafiar públicamente a que tú y yo, con Biblia en mano, en un escenario televisivo, le demostremos a los millones de televidentes quién tiene la razón. Si el Cristo ponceño, exconvicto, falsante y mutilador de la verdad, o Jesús de Nazaret, que resucitó de los muertos y vuelve por su iglesia. Atrévete, ven, porque el Espíritu de Dios no da temor, sino fe, valor y dominio propio. Para toda la gente que nos ha estado sintonizando, afírmense en la fe. Este falsante vendrá, se irá y otros vendrán, pero la cruz de Cristo seguirá firme permanentemente. Este ha sido tu amigo y tu hermano, el doctor Gilberto Medina, enviándote con la bendición y la gracia del Cristo resucitado.